Platiquemos cuestiones de salud, amiga. Tienes que saber qué es la endometriosis, cuáles son sus síntomas, las causas y si es que tiene cura. Para hablar precisamente de endometriosis, tenemos al doctor Luciano Coquis González, médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de la Fuerza Aérea Mexicana. Doctor Coquis, bienvenido, buen día. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación Al y sobre contrario, todo para hablar de este tema muy importante para las mujeres. totalmente. ¿Qué es la endometriosis, doctor? Mire, la verdad es que la endometriosis es una enfermedad prácticamente silenciosa. Técnicamente es la infiltración del tejido endometrial fuera de la cavidad del útero hacia las trompas, el ovario y la cavidad abdominal, generando muchos síntomas en las pacientes. Pero decimos que es silenciosa porque prácticamente su diagnóstico es muy difícil. Por eso la importancia de que demos estas pláticas y que podamos comunicarlas. Totalmente. Entonces, lo que entiendo es, el tejido del endometrio sale de este y empieza a crecer en algunos otros puntos del aparato reproductor femenino, cosa que no tiene que ser, y obviamente usted no puede diagnosticar fácil porque no puede observarlo, ¿no? Así es, ya en casos muy avanzados sí se logra observar, pero lo importante es captar a las pacientes en los momentos iniciales, porque cuando ya están prácticamente visibles las lesiones, a veces hay mucho tiempo de diferencia y el tratamiento son muy difíciles. Ok, vámonos por partes. ¿Le parece? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué el endometrio sale? ¿Por qué su tejido sale y empieza a crecer en otros lados? Pues las causas son muchas, pero la principal y la más estudiada y la que se entiende más es prácticamente el reflujo del tejido endometrial hacia la cavidad pélvica a través de las trompas de falopio, lo cual va generando implantación de estas células fuera de la cavidad. Esa es la más importante. Ok. Ahora, usted nos decía, es silencioso porque es difícil que una mujer lo sienta y lo detecte, pero ¿hay algún síntoma que para ellas sí sea muy obvio o extraño? Eh, Básicamente es la paciente que tiene menstruaciones muy dolorosas. Podríamos pensar que se acostumbran a tener dolor durante su periodo menstrual y eso es por el motivo por el cual llegan tarde con nosotros, pero en realidad puede ser inicio de tener una endometriosis. O sea, ¿hasta qué punto es normal tener dolor durante la menstruación? Pues solamente cuando tengo un dolor que no me amerita tomar un analgésico, ¿no? Una vez que ya tomo más de uno o dos analgésicos, pues ya no se considera normal. Ahora, dígame una cosa, doctor, porque esto es importante. Durante la menstruación, esto es en los síntomas premenstruales que tienen, durante el flujo menstrual de los primeros días o un poquito después, o en cualquiera de estos. ¿En qué momento se manifiesta? Antes, puede ser antes, un día antes, 2 días antes o durante el periodo menstrual, con síntomas como diarrea, por ejemplo. Hay pacientes que empiezan a tener dolor pélvico sin tener menstruación y la cantidad de sangrado pues va en aumento cuando empiezan a tener los días menstruales. Esto sí me brinca lo de la diarrea. ¿Hay una relación específica en ese sentido? Sí, claro, porque cuando ya hablamos que el tejido endometrial está en otro sitio, pues un sitio muy común es el área intestinal. Entonces, muchos pacientes pueden llegar a tener diarrea durante sus periodos menstruales, lo cual les llega a ser incapacitante, ¿no? Ok, ok. Ahora, ya hablamos acerca de las causas, los síntomas. ¿Esto se puede enderezar? ¿Tiene cura, doctor? Sí tiene cura. Aquí la situación, como siempre recomendamos, pues es tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Claro. Es muy difícil que nosotros pudiéramos atender a alguna paciente cuando ya está muy avanzado el problema, pero sí, actualmente ya hay muchos tratamientos, hay medicamentos que pueden ayudar a las pacientes. Aunque también quiero decirles de que desgraciadamente la endometriosis no se ha avanzado mucho en cuanto a tratamientos. Ahora, dígame una cosa. Cuando hay tratamientos, estamos hablando de paliativos, es decir, medicina para que no le duela a la mujer en ese proceso de menstruación, o si hablamos de medicamentos, es algo que ayuda a que el tejido se reduzca o deje de crecer al menos. ¿De qué estamos hablando, doctor?
Pues el tratamiento básicamente va desde analgésicos, en casos muy leves, o medicamentos que inhiben la producción de estrógenos. Los estrógenos son propiamente como la sustancia hormonal que alimenta la endometriosis. El problema es que estos medicamentos generan digamos, una menopausia química en algunos pacientes y obviamente pues no se vuelve tan cómodo. Y el otro tratamiento pues es el quirúrgico, ¿no? Entiendo. Cuando hablamos acerca de la endometriosis, ¿están contraindicados para algunas mujeres que la padecen el estar siendo tratadas, por ejemplo, con algunas pastillas anticonceptivas o alguna cuestión de este tipo? No, porque en realidad los anticonceptivos en algún momento nos pueden ayudar. Habríamos que evaluarlo bien. Entiendo. Ahora, doctor, dígame una cosa, cuando hablamos acerca de la cirugía, ¿qué tan común es llegar a este nivel, a esta necesidad de entrar al cuerpo para tener que solucionar esta situación con una cirugía? Bueno, yo les decía que la endometriosis es muy difícil de diagnosticar. Prácticamente parte del diagnóstico es hacer, o el gol estándar es hacer una laparoscopía diagnóstica. Muchas veces puede ser resolutiva porque obviamente localizamos los implantes de endometrio y las podemos hacer resecciones. Pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la paciente ya entre con un plan quirúrgico. Y los planes quirúrgicos, bueno, van variados en base a la gravedad del problema. O sea, les puedo platicar que hay situaciones donde entramos, quitamos implantes y a veces tiene que entrar un cirujano de colon y recto, como en el caso que les decía cuando hay algunas situaciones con diarrea, para hacer resecciones a este nivel. O sea, pueden ser cirugías muy sencillas, pero malamente y en la mayoría de los casos son cirugías muy, muy complejas donde no solamente el ginecólogo entramos, ¿no? Está el cirujano de colon y recto también, y a veces urología en algunos casos. Ok. Doctor, endometriosis y embarazo, endometriosis y mujeres ya embarazadas que están a punto de parir, ¿hay alguna situación en ese sentido que pueda afectar a la mujer o al producto? Bueno, no, en general no. En realidad la paciente con endometriosis le cuesta trabajo embarazarse. La verdad es que no hay mucha relación entre endometriosis propiamente y embarazo. Ok. Su opinión, doctor, sé que no está programada, pero me encantaría preguntarle en cuanto a esta propuesta que existe en la parte legislativa de la República Mexicana de darle un par de días a las mujeres que, dada la menstruación, puedan sentirse indispuestas, que puedan pedir precisamente ese par de días. ¿Cuál es su opinión profesional al respecto? Bueno, la verdad es que sí es un poco. Yo estoy en pro de que se pueda hacer, porque la verdad es que nosotros como ginecólogos ver a las pacientes cómo llegan con el dolor y prácticamente es difícil para ellas llevar a cabo su vida normal, ¿no? Rutinaria. Obviamente, sí es un poco controversial, pues a quién sí vamos a darle esos días, ¿verdad? Pero yo sí estoy en pro de que en un momento dado la paciente que esté confirmada que tiene endometriosis y que está prácticamente en línea de tratamiento y que tiene su problema, pudiera faltar o, bueno, no asistir a esos días laborales. Claro. El doctor Luciano Coquis González es ginecólogo obstetra de la Universidad de la Fuerza Aérea Mexicana. Doctor, gracias por su tiempo. Buen miércoles. Muchas gracias. Que esté muy Gracias. bien.